Este podcast es traído a ustedes por Mr. Robot Tech Zone. Este podcast puede contener contenido sensible para menores de edad. Se recomienda la discreción del mismo. Bueno, continuando con otro episodio del bonus de Leyendas de Cadereyta, la que les traigo ahora es el túnel de la iglesia. Son tantas las especulaciones que se han hecho en torno a la existencia de un túnel por la parte del subsuelo de la iglesia y que finaliza en la loma del Calvario, dando lugar a que a través de los años se han formado algunas leyendas que no coinciden del todo con la narración. Pues mientras que en algunas se dice que quienes construyeron el misterioso túnel fueron asesinados y sepultados en el interior del mismo a fin de no relevar su existencia, en otras se cuenta, yendo más lejos, que en las paredes de la caverna son sepultados los sacerdotes que han muerto aquí, y que su féretro es conducido al cementerio solo con algunas prendas del occiso. De todas ellas, hemos elegido la que nos parece menos macabra y que más se ajusta a la realidad, pues ya hemos dicho que historia y leyenda siempre van de la mano, porque las dos no sirven de una y otra para hacer llegar a las generaciones de relatos fabulosos no registrados en las páginas de la historia. Así pues, hemos de empezar esta interesante narración situándonos en el año 1763. Fue precisamente en este año cuando fueron comenzadas las profundas excavaciones para la gran cimentación que habría de sostener el regio edificio, construido en varias etapas que concluyeron en 1889. Los primeros responsables de la fabricación de la iglesia fueron el mayordomo don Miguel de la Garza y el cura juez eclesiástico don Cipriano García Dávila, mismos que acordaron hacer el túnel semejante a los que existen en las grandes catedrales, a fin de que la iglesia tuviese una salida secreta a las afueras de la población. Estos trabajos se iniciaron a la par de las excavaciones para la cimentación, donde fue utilizada la tierra y piedras que se sacaron de la cavidad. El túnel fue hecho en dirección oriente y a 250 metros adelante dobló al norte, hacerlo pasar por el río y llegar hasta donde 2 años antes había estado ubicada la población. Pero las corrientes subterráneas lo hicieron temer y desistir de tal propósito, optando por concluir en un terreno que habría de ser solicitado con merced de don Miguel Ángel de la Garza, para que el resto de la población no se enterase dónde estaría el final de la galería subterránea. La salida, según se supo en los años 50, estuvo muy bien oculta en una de las habitaciones de un caserón que se localizaba en esquina que hacen ahora las calles Zaragoza y José Ortiz de Domínguez. Quienes en ese tiempo tuvieron acceso al túnel pudieron observar antiquísimos arcos de silar, a una profundidad que reafirmó la existencia misteriosa del subterráneo de la iglesia, donde el primer cura párroco sepultado fue el mismo don Cipriano García Dávila. Afirma la leyenda que una vez llegó al pueblo un cura llamado Antonio de la Paz, a quien su antecesor no le había revelado la existencia del túnel. Una noche, encontrándose en la sacristía, entregado a la lectura, llamó su atención un bicho rastrero que se ocultó bajo un pesado mueble y al moverlo para acabar con lo que no era otra cosa que un alacrán, descubrió una losa que formaba parte del piso y desprendible ya que tenía asas para hacerlo. La curiosidad de este párroco para saber qué había bajo la pesada piedra lo hizo levantarla, encontrando una escalera de cantera. Tomó una de las lámparas de aceite y descendió por aquella oquedad, cuyo interior lo dejó deslumbrado, pues el principio del túnel parecía una habitación bellamente decorada y amueblada. Destacaba la presencia de 2 enormes cofres donde posiblemente se guardase el tesoro de la iglesia, por lo que no quiso abrirlos. Arcabuces, corazas y vestuarios del siglo XVIII complementaban el hallazgo que hiciera. Se introdujo más hacia el interior a fin de seguir la ruta que marcaba el socavón. Alcanzó a llegar hasta donde éste doblaba a la izquierda, encontrando a su paso toda clase de objetos identificables con el siglo ya mencionado. No le fue posible seguir adelante, porque una enorme reja que cubría todo el ancho y todo el alto de la cavidad, con una puerta firmemente cerrada con cadenas, se lo impedía. Al regreso, el aceite de la lámpara se agotó antes de llegar a donde había empezado la tenebrosa incursión subterránea. Estaba muy lejos de sentir temor, pues se sentía protegido por la divina providencia, pero el fin humano, de la terrible oscuridad que lo envolvía, sus ojos fueron formando figuras fantasmales que le cerraban el paso. Su fortaleza mental lo abandonó, para contribuir a lucumbrar aquellas espantosas escenas que estaban muy lejos de ser reales y que solo se alejaban con el poder de la oración. Es así como por fin pudo llegar hasta la entrada, que cerró con la misma piedra, colocando el mueble encima.
tal y como estaba en el momento de que era descubierta. A nadie dio cuenta de ese secreto, que solo dejó escrito en su memoria encontrando muchos años después de su muerte, en los archivos de la Catedral de Guadalajara. Otras leyendas afirman que no existe tal túnel, que solo se trata de un sótano de grandes dimensiones que cubre la parte oriente de la iglesia. Sea lo que fuere, túnel o sótano sirvió de mucho a los curas para salir de una situación apurada tal y como sucedió en los años 20 de este siglo. Muchísimas gracias por escuchar este bonus. Los esperamos en el próximo episodio.